Vivimos en un mundo que no solo es físico, sino también profundamente espiritual. Mucho más ocurre a nuestro alrededor de lo que nuestros ojos pueden percibir. Mientras nos ocupamos de nuestras rutinas diarias, trabajando, comiendo o compartiendo momentos con la familia, existe una lucha invisible que tiene lugar en el ámbito espiritual. Esta batalla por nuestras almas es real y está ocurriendo justo ahora, en este preciso momento. La Biblia nos recuerda que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Estas potestades invisibles, tanto buenas como malas, influyen en cada aspecto de nuestras vidas. Aunque no siempre podemos verlas, están presentes, actuando constantemente en el mundo que nos rodea. Es probable que te preguntes cómo podemos identificar esta guerra espiritual. Es una excelente pregunta, porque si no conocemos los signos, corremos el riesgo de ser engañados fácilmente. El adversario es astuto y trabaja de maneras sutiles, no solo en el mundo exterior, sino incluso dentro de las vidas de quienes nos rodean. La palabra de Dios nos insta a estar alerta, a mantenernos despiertos y conscientes de las estrategias del enemigo. Su propósito es claro: robar nuestra paz, destruir nuestra alegría y arruinar nuestra relación con el Creador. Sin embargo, aquí está la buena noticia. Jesús ya ha ganado la victoria. Por medio de Él, somos más que vencedores. Así que, mientras avanzamos por este mundo, es crucial comprender que existen señales específicas que pueden ayudarnos a discernir cuándo el mal está operando en la vida de alguien. Hoy exploraremos algunos de estos indicios que revelan algo mucho más profundo que simples debilidades humanas o errores pasajeros. Debemos estar atentos, porque las implicaciones son enormes. Nuestra salud espiritual, nuestras familias y nuestras comunidades se ven afectadas por estas realidades invisibles. Hay un dicho antiguo que dice que el diablo es un maestro del disfraz. Y no hay duda de que ha perfeccionado el arte del engaño. Su objetivo es sencillo pero devastador: apartarnos de la verdad y llevarnos hacia las tinieblas. El engaño es una de sus armas más peligrosas, porque actúa de manera sigilosa y sutil. No viene con carteles de advertencia ni anuncios ruidosos, más bien se desliza silenciosamente, distorsionando la verdad lo suficiente para desviarnos del camino correcto. A menudo el enemigo no aparece como uno esperaría, con cuernos y tridente, sino como un ángel de luz, susurrando mentiras que suenan convincentes y al principio pueden parecer verdaderas. La Biblia nos advierte en 2 Corintios 11:14 que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz, y así opera el engaño. Se infiltra en nuestras vidas de manera gradual, plantando semillas de confusión que crecen en raíces profundas en el corazón humano. Aquellos que están bajo la influencia de fuerzas demoníacas a menudo se caracterizan por hablar medias verdades, distorsionar la realidad y manipular las mentes de otros. Si este mensaje te bendijo, suscríbete al canal y activa la campanita para más contenido que transforma vidas. Deja un comentario contando cómo Dios te habló hoy. Estas personas tienen una habilidad especial para torcer las palabras. Pueden tomar algo puro, algo sagrado, y distorsionarlo hasta convertirlo en algo peligroso. Sus palabras no llevan el peso de la verdad, sino el peso de la manipulación. Lo que podría comenzar como una conversación aparentemente inocente puede rápidamente transformarse en una batalla por tu alma. El engaño no solo confunde la mente, también aprisiona el corazón. Lleva a las personas a creer que están caminando en la luz, cuando, en realidad, están tropezando en la oscuridad. Si no tenemos cuidado, podemos quedar atrapados en estas mentiras hasta perder de vista la verdad. La verdad se encuentra en la palabra de Dios, y el Espíritu Santo nos ayuda a discernir lo que es genuino de lo que es falso. Por eso,
Cuando encuentres a alguien cuya vida está marcada por una constante distorsión de la verdad, cuyas palabras no coinciden con sus acciones o cuyas intenciones están ocultas detrás de una máscara de falsedad, ten cuidado. El adversario está en acción, utilizando el engaño para alejar a las personas de la voluntad divina. Recordemos siempre que la verdad nos libera, pero las mentiras nos mantienen cautivos. Mantén tu corazón abierto y pide sabiduría a Dios, porque reconocer el engaño es fundamental para nuestra salud espiritual. ¿Alguna vez has notado cómo ciertas personas parecen traer caos a donde quiera que van? Es como si una tormenta las siguiera, una nube de confusión que perturba todo lo que tocan. La Biblia nos enseña que Dios no es el autor del desorden, sino de la paz. 1 Corintios 14:33. Donde quiera que esté el Espíritu de Dios, hay paz, orden y claridad. Pero cuando alguien está bajo la influencia de fuerzas malignas, su vida suele estar marcada por una turbulencia constante. El caos se convierte en su compañero inseparable. Sus relaciones están rotas, su trabajo es inestable y sus hogares están llenos de conflictos. Es como si fueran el epicentro de un terremoto espiritual, y los efectos secundarios de esa agitación se sienten en todos los que los rodean. El objetivo del enemigo es desestabilizar nuestras vidas, crear confusión y robar nuestra paz. Lo hace a través de aquellos que están abiertos a su influencia. Podrías pensar que simplemente están teniendo mala suerte o atravesando un momento difícil, pero déjame decirte que cuando hay un patrón continuo de desorden en la vida de alguien, generalmente es señal de que algo más profundo está en juego. Estas personas parecen incitar conflictos, avivar disputas y carecen de la capacidad de vivir en armonía con los demás. Donde quiera que vayan, dejan un rastro de problemas sin resolver, afectando a comunidades, familias y amistades. Si deseas fortalecer tu vida espiritual y protegerte de estas influencias negativas, te invito a profundizar en la palabra de Dios y a buscar su guía diariamente. Comparte tus pensamientos en los comentarios y únete a esta conversación para aprender juntos cómo mantenernos firmes en la fe. No olvides suscribirte para más contenido que te ayude a crecer espiritualmente. Permíteme ser claro, todos enfrentamos desafíos y momentos difíciles en la vida. Es parte de nuestra existencia terrenal. Sin embargo, cuando observas a alguien que constantemente trae caos a su entorno, que parece prosperar en medio del desorden y que no logra encontrar paz ni ayudar a otros a conseguirla, hay algo más profundo en juego. Esto no se trata simplemente de conflictos de personalidad o malentendidos casuales. Estamos hablando de una batalla espiritual en su forma más pura. Aquellos influenciados por fuerzas malignas pueden creer que tienen el control, pero en realidad son meros instrumentos de división. Mantienen encendidas las llamas de la confusión y el conflicto, creando ambientes donde la paz se vuelve inalcanzable y la unidad parece un sueño lejano. Como creyentes, estamos llamados a ser pacificadores, tal como dice Mateo 5:9. Pero cuando la vida de alguien está marcada por un caos constante, debemos reconocer la mano del enemigo intentando robar la paz que Cristo nos ofrece. Debemos proteger nuestros corazones y nuestras comunidades contra la fuerza destructiva de la división. La palabra de Dios nos recuerda que la verdad os hará libres. Pero ¿qué sucede cuando alguien rechaza continuamente esa verdad? ¿Qué ocurre cuando evitan lo bueno, lo correcto y lo puro, y en su lugar dan la espalda a las mismas palabras que podrían salvarlos? La Biblia es el fundamento de nuestra fe, una espada viva y activa que penetra profundamente en nuestros corazones, trayendo luz a la oscuridad. Es la verdad que necesitamos para guiarnos en esta vida.
Uno de los signos más evidentes de la influencia demoníaca en la vida de alguien es su resistencia persistente a la palabra de Dios. Las personas bajo el dominio de las tinieblas encuentran incómoda, desagradable e incluso ofensiva la palabra. Cuando escuchan mensajes sobre salvación, santidad, arrepentimiento o el amor de Dios, los rechazan, se burlan o argumentan en contra. Intentan distorsionarla para ajustarla a sus propios deseos o simplemente la descartan como irrelevante. Jesús dijo en Juan 8:47, «El que es de Dios, oye las palabras de Dios». Cuando alguien rechaza constantemente la verdad de la palabra, es una señal de advertencia de que su corazón está endurecido y están bajo la influencia de un espíritu que no quiere que experimenten la libertad y la sanidad que se encuentran en Cristo. Lo más preocupante es que esta resistencia a la palabra no siempre comienza como un rechazo total. Al principio puede manifestarse de manera sutil, distorsionando las Escrituras para justificar el pecado, seleccionando partes de la Biblia que les convienen mientras ignoran otras, o incluso alegando ser espirituales mientras desprecian completamente los mandamientos de Dios. Este tipo de comportamiento aleja a las personas de la verdad vivificante del Evangelio y, en última instancia, las separa del mismo Dios. El poder de la palabra es innegable. Tiene el poder de convencer, sanar y liberar. Pero cuando alguien se aleja continuamente de ella, cuando se resiste a su llamado, es una señal clara de que algo más profundo que simples preferencias personales está en juego. Es una cuestión espiritual. Si estás caminando con el Señor, sentirás hambre por su palabra. Pero si encuentras a alguien que la rechaza a cada paso, cuya vida está marcada por la evasión, negación o rechazo de las verdades de las Escrituras, ten cuidado. El adversario está trabajando en sus corazones, cegándolos al poder transformador de la verdad de Dios. Quizás hayas conocido a alguien que nunca parece sentir remordimiento por sus acciones, alguien que hace cosas incorrectas, lastima a otros y, sin embargo, nunca parece llevar el peso de sus pecados. Uno de los signos más claros de que alguien puede estar bajo influencia demoníaca es una profunda falta de convicción o arrepentimiento en su vida. Cuando una persona está tan endurecida en su corazón que ya no responde al llamado del Espíritu Santo para cambiar, es una señal de que algo está profundamente mal. La Biblia nos dice en Romanos 2:4 que la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Juan 16:8. Es esa convicción la que nos atrae. Nos llama a arrodillarnos ante Dios, confesar nuestros pecados y pedir su misericordia. Sin embargo, cuando alguien está bajo la influencia de las tinieblas, ya no responden a esa convicción, pueden ignorarla, apartarla o volverse completamente insensibles a ella. Esta insensibilidad espiritual es un indicio claro de que el enemigo ha tomado un fuerte control sobre su vida. Si este mensaje te ha impactado, o si deseas profundizar en cómo identificar estas señales en tu entorno, te invito a compartir tus pensamientos en los comentarios. Juntos podemos aprender a discernir mejor las obras del enemigo y fortalecer nuestras vidas espirituales. No olvides suscribirte para recibir más contenido que te ayude a crecer en tu fe y en tu relación con Dios. Únete a esta comunidad de creyentes que buscan vivir en la verdad. Esta falta de convicción no es simplemente un indicio de terquedad, es una condición espiritual profunda. El adversario trabaja incansablemente para insensibilizar los corazones, entorpecer las conciencias y permitir que las personas vivan en pecado sin sentir el peso de la culpa o el remordimiento.
Aquellos bajo esta influencia pueden cometer actos terribles, pero no muestran tristeza, arrepentimiento ni deseo alguno de cambiar. Sus corazones se han endurecido, como si estuvieran cubiertos de callos, y sus conciencias han sido cauterizadas, tal como lo describe Pablo en 1 Timoteo 4:2. Lo más alarmante es que esta ausencia de arrepentimiento a menudo viene acompañada de orgullo. En lugar de humillarse y buscar el perdón de Dios, estas personas justifican sus acciones, desvían la culpa y se niegan a asumir responsabilidad por el mal que causan. Se vuelven ciegos a su necesidad de gracia, pero permíteme decirte algo importante. La convicción y el arrepentimiento son dones de Dios, son puertas hacia la sanación y la restauración. Cuando alguien ya no siente el peso de su pecado, es una señal clara de que el enemigo ha establecido una fortaleza en su corazón. Cuanto más tiempo permanecen en este estado, más difícil se vuelve para ellos regresar al camino correcto. Como creyentes, debemos orar por aquellos cuyos corazones se han endurecido. Debemos pedirle a Dios que quebrante su orgullo y los lleve al lugar del arrepentimiento, donde la curación y el perdón pueden comenzar. Sin arrepentimiento no hay salvación. Sin convicción no hay transformación. ¿Alguna vez has conocido a alguien que parece querer controlarlo todo? Todas las situaciones, todas las conversaciones y todas las personas con las que entra en contacto. No solo quieren influir, sino dominar. Uno de los signos más peligrosos de la influencia demoníaca es un deseo insaciable de control y manipulación. Las personas bajo el dominio de las tinieblas a menudo no se conforman con liderar o guiar. Quieren ejercer poder absoluto sobre los demás. Tienen sed de control y no dudarán en usar cualquier medio para doblegar a otros a su voluntad. Esto es exactamente cómo opera el enemigo. Desde el principio, en el jardín del Edén, Satanás no solo sugirió a Eva que podía comer del fruto, la manipuló sutilmente para que cuestionara la palabra de Dios y finalmente tomara una decisión que traería ruina a toda la humanidad. El control está en el corazón de las tácticas del adversario. Una persona que busca controlar a otros no solo quiere liderar, desea manipular pensamientos, acciones y decisiones para su propio beneficio. Usa miedo, culpa e intimidación para someter a los demás, y a veces incluso utilizan encanto o adulación para ocultar sus verdaderas intenciones. Su objetivo es claro: mantener a otros en un estado de sumisión, alimentando su propio sentido de poder y autoimportancia. Pero no te equivoques, este espíritu de manipulación no proviene de Dios. Jesús dijo: el que quiera ser grande entre ustedes deberá ser su servidor. Mateo 20:26. La verdadera liderazgo en el reino de Dios se caracteriza por la humildad y el deseo de servir, no de controlar. El Espíritu Santo capacita a los creyentes para liderar con amor, no con fuerza. Por otro lado, el espíritu de control y manipulación busca aplastar, dominar, manipular y dividir. Si te encuentras constantemente luchando contra alguien que intenta controlar todas las situaciones, que siempre está moviendo a otros para conseguir lo que quiere, que usa a las personas como peones en su propio juego, es una bandera roja. Este no es un comportamiento normal, es un espíritu de dominación en acción, un claro indicio de que el enemigo está trabajando detrás de escena. Como creyentes, estamos llamados a vivir en libertad, caminando en la paz que proviene de Cristo, no bajo el yugo pesado del control. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Cuando encuentres a alguien cuya vida está marcada por la manipulación y el control, ora por su liberación de las garras del enemigo y pide a Dios que traiga paz, verdad y libertad a su corazón. Hay un dicho que dice: tus acciones hablan tan fuerte que no puedo oír lo que dices.
¿Has conocido a alguien que dice una cosa pero cuyas acciones cuentan una historia completamente diferente? Uno de los signos más engañosos de la influencia demoníaca es la hipocresía, el acto de fingir ser algo que no eres, de decir una cosa y vivir otra. Estas personas a menudo hablan con palabras espirituales y altos ideales morales, pero sus acciones revelan su verdadera naturaleza. Usan una máscara aparentando ser justos, pero en realidad están motivados por malas intenciones. La hipocresía está en el corazón del carácter de Satanás, quien es el padre de la mentira y cuyo idioma nativo es el engaño. Jesús fue claro cuando confrontó a los fariseos llamándolos sepulcros blanqueados, que parecen limpios por fuera, pero están llenos de muerte por dentro. Mateo 23:27. El enemigo ama promover este tipo de falsa justicia, llevando a las personas a creer que pueden estar cerca de Dios, basándose en apariencias externas, mientras sus corazones están lejos de Él. Alguien influenciado por fuerzas malignas, a menudo, utiliza su reputación, su asistencia a la iglesia o su posición social para ocultar sus verdaderos motivos. Hablarán de bondad, pero albergarán amargura. Hablarán de amor, pero sembrarán división. Citarán las Escrituras, pero vivirán en rebelión contra los mandamientos de Dios. Esta hipocresía engaña a otros porque la máscara que usan dificulta discernir la verdadera naturaleza de su carácter. El enemigo quiere que seamos engañados y utiliza la herramienta de la hipocresía para lograrlo. Cuando una persona habla consistentemente de las cosas de Dios, pero su vida no muestra el fruto del Espíritu, amor, alegría, paz, hay una contradicción evidente. Y donde hay contradicción, hay confusión. Y donde hay confusión, el enemigo encuentra un punto de apoyo para trabajar. Como creyentes, estamos llamados a ser auténticos, a vivir nuestra fe con sinceridad y verdad. Jesús mismo dijo, que tu palabra sea sí, sí, no, no. Mateo 5:37. No hay espacio para la duplicidad en el reino de Dios. Cuando vivimos con integridad, cuando nuestras acciones reflejan nuestras palabras, mostramos la verdad de Cristo al mundo. Pero cuando abrazamos la hipocresía, reflejamos las mentiras del enemigo. Si encuentras a alguien cuya vida está marcada por la hipocresía, cuyas acciones contradicen sus palabras, es una señal peligrosa. Tal vez no sean plenamente conscientes de ello, pero el enemigo tiene una fortaleza en su vida y su engaño está llevando a otros hacia las tinieblas. Para nosotros, como creyentes, es esencial caminar en la luz, ser fieles a la palabra de Dios y quitarnos las máscaras que podríamos usar. Solo entonces podemos ser una verdadera luz en un mundo oscuro. ¿Alguna vez has estado en una conversación donde las palabras que salen de la boca de alguien son tan vulgares, tan irrespetuosas, que parece que están atacando todo lo que es sagrado? El lenguaje profano es uno de los signos más claros de que fuerzas demoníacas están actuando en la vida de una persona. Jesús dijo en Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está en el corazón inevitablemente sale en nuestras palabras. Y cuando el discurso de alguien está constantemente lleno de blasfemia, profanación o desprecio, en el ámbito espiritual, este tipo de comportamiento es una fuerte señal de que una batalla interna está ocurriendo en el alma de esa persona. La blasfemia, en particular, representa el insulto supremo a Dios. Es el acto deliberado de burlarse o hablar mal de Dios, su palabra, su obra y su pueblo. Aquellos bajo la influencia demoníaca suelen ser impulsados a hablar en contra de lo sagrado, a derribar lo que Dios ha establecido y a menospreciar aquello que debería ser reverenciado. Piensa en las ocasiones en que escuchas a personas burlándose de Dios, usando su nombre en vano o despreciando los aspectos fundamentales de la fe. Puedes oírlos haciendo bromas sobre el Evangelio, ridiculizando a la iglesia o incluso desacreditando el poder de la oración.
El espíritu detrás de estas palabras no es simplemente una actitud humana de cinismo. Es un espíritu maligno que busca socavar la autoridad de Dios y propagar mentiras sobre su bondad y poder. Este tipo de discurso no siempre es abierto o extremo. Puede ser sutil, deslizándose en conversaciones casuales, profanando lo sagrado con sarcasmo o minimizando el poder de la palabra de Dios. Pero cuando las palabras de alguien consistentemente deshonran a Dios, es una clara señal de advertencia de que su corazón está bajo la influencia de las tinieblas. La estrategia principal del enemigo es distorsionar la verdad. Si puede hacer que alguien blasfeme, se burle o hable mal de Dios y de su obra, puede endurecer aún más su corazón, alejándolo de la verdad del Evangelio y del poder vivificante de Dios. La Biblia nos advierte en Santiago 13:6 que la lengua es un fuego, un mundo de maldad entre nuestras partes del cuerpo y corrompe todo el cuerpo. Las palabras tienen poder, el poder de edificar o el poder de destruir. Como creyentes, estamos llamados a hablar con gracia, para edificar a otros y declarar la bondad de Dios con nuestras bocas. Nuestro lenguaje debe reflejar el amor y la verdad de Cristo. Pero cuando encuentras a alguien cuyas palabras consistentemente atraen deshonor a Dios, ya sea a través de blasfemias, burlas o desprecio casual por lo sagrado, está claro que algo espiritual está en juego. El enemigo utiliza el habla profana como una herramienta para endurecer corazones y llevar a otros hacia la confusión y la destrucción. Por eso, si tú u otra persona están atrapados en este patrón de hablar mal de lo sagrado, tómate un momento para reflexionar. Esto no es solo un defecto de carácter, es una guerra espiritual. Ora por un corazón reverente para que nuestras palabras honren a Dios y lleven a otros hacia su luz, no lejos de ella. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas parecen estar bajo una carga pesada y constante, un peso que va más allá de una enfermedad física o una lucha emocional temporal? Es casi como si algo opresivo las estuviera sujetando. Uno de los signos más inquietantes de la influencia demoníaca es la presencia de aflicción u opresión que no tiene una causa natural. No se trata solo de una lucha pasajera o un momento difícil. Es una batalla continua que parece carecer de una explicación clara o una resolución evidente. Es un peso, una opresión, que no puede explicarse mediante causas naturales. Puede manifestarse como una depresión persistente, un miedo abrumador o una enfermedad física inexplicable que ni siquiera los tratamientos médicos pueden resolver. Únete a nuestra comunidad de fe, suscríbete al canal, activa la campanita y comenta abajo cómo esta enseñanza tocó tu vida. Tu testimonio inspira. La Biblia nos enseña claramente que los demonios pueden causar aflicción. En Lucas 13, 11, 16, Jesús encuentra a una mujer que había estado encorvada durante 18 años debido a un espíritu de enfermedad. No era una condición médica, sino una influencia demoníaca. Jesús, movido por compasión, expulsó al espíritu y la mujer fue sanada inmediatamente. Su sufrimiento no era natural, era el resultado de una opresión espiritual. Este tipo de aflicción puede manifestarse de diferentes maneras: enfermedades crónicas sin causa aparente, tormentos mentales que parecen incontrolables o sufrimientos emocionales que oprimen a una persona sin importar lo que haga. Aunque muchas enfermedades y luchas pueden tener causas naturales, hay momentos en que el enemigo utiliza la enfermedad, el dolor y la opresión para atormentar a las personas y mantenerlas cautivas. Es importante recordar que no toda enfermedad es causada por influencias demoníacas, pero cuando ves a alguien que constantemente está bajo un peso inexplicable, es hora de discernir si podría ser un problema espiritual. El objetivo de Satanás es robar, matar y destruir, y a menudo utiliza la enfermedad, el miedo y la opresión
como herramientas para quebrantar el espíritu de una persona y alejarla de Dios. Si conoces a alguien que está siendo constantemente oprimido por la oscuridad, ya sea a través de sufrimientos físicos, mentales o emocionales, debes reconocer la batalla espiritual que enfrentan. No siempre es algo que pueda solucionarse con simple fuerza de voluntad o medios convencionales. Requiere intervención espiritual. Como creyentes, tenemos autoridad en Cristo para hablar sanidad y liberación sobre las obras del enemigo. Jesús vino para darnos vida, y vida en abundancia, Juan 10:10. Él vino para liberar a los cautivos. Si estás enfrentando este tipo de opresión, o si ves esto en alguien que amas, recuerda que Dios tiene poder sobre todas las fuerzas demoníacas. Debemos orar con fe, creyendo que el poder de Dios puede romper las cadenas de la aflicción, y debemos permanecer firmes contra la opresión que busca robar nuestra alegría y paz. ¿Alguna vez has estado cerca de alguien que parece rechazar cualquier cosa buena, pura o luminosa? Evitan la bondad, rechazan la alegría y evitan todo lo que brille con verdad y rectitud. Uno de los signos más reveladores de la influencia demoníaca es una fuerte aversión hacia la luz y la bondad. La Biblia nos dice que el mundo yace en tinieblas y que aquellos que rechazan la luz de Cristo viven en ceguera espiritual. En Juan 3:19 se nos dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus acciones eran malas. Las personas bajo la influencia del enemigo suelen sentir repulsión hacia todo lo que es puro, hacia cualquier cosa que exponga su oscuridad y hacia todo lo que los llame a la rectitud. Esta aversión se manifiesta de muchas maneras. Pueden evitar conversaciones sobre la fe, negarse a participar en actos de bondad o resistirse a estar en ambientes donde la bondad, el amor y la verdad sean vividos activamente. Cuando estas personas se encuentran cerca de quienes encarnan la luz y la bondad, ya sea a través de actos de generosidad, gentileza o la predicación del Evangelio, se sienten incómodas e incluso hostiles. No es solo una preferencia por la oscuridad, es un rechazo activo a la luz que expone las mentiras y el pecado en sus vidas. Es una ceguera espiritual que las mantiene atrapadas en la oscuridad de sus propios corazones y temen la luz porque amenaza el control que el enemigo ejerce sobre ellas. Jesús advirtió que aquellos que rechazan la luz son aquellos cuyas acciones malas no quieren ser expuestas. Esta aversión también puede manifestarse en forma de ira o resistencia cuando se les confronta con la verdad. Cuando alguien se vuelve defensivo o hostil ante la mera mención de Dios, o cuando resiste escuchar sobre algo bueno y puro, es una señal de advertencia de que están huyendo de lo único que puede liberarlos. Están rechazando la luz que les ofrece sanidad, transformación y salvación. Este es el poder de la ceguera espiritual en acción. Pero aquí está la verdad. La luz de Jesucristo es más poderosa que cualquier oscuridad. Él es la luz del mundo, Juan 8:12, y ninguna oscuridad puede vencerlo. La Biblia nos dice en 1 Juan 1:5 que Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Cuando caminamos en la luz, estamos caminando en la verdad y reflejando la bondad de Dios. Mientras el enemigo utiliza esta aversión para crear división, podemos confiar en que la luz de Cristo es más poderosa que cualquier oscuridad que intente resistirla. Si encuentras a alguien que constantemente retrocede ante la bondad, que se burla de la luz y la alegría, o que no soporta estar en presencia de algo puro, es una señal de que el enemigo está trabajando. Ora por esa persona, pide que la luz de Cristo rompa su oscuridad y que experimenten el amor y la verdad que solo se encuentran en Él. ¿Alguna vez te has encontrado con alguien que parece intencionalmente sembrar discordia entre las personas, agitar divisiones y aislarse de la comunidad? Es como si prosperaran en medio de relaciones rotas y separaciones. Un signo poderoso de influencia demoníaca es el deseo de aislar y dividir.
El objetivo del enemigo es destruir relaciones, causar desunión y mantener a las personas separadas unas de otras y del cuerpo de Cristo. La Biblia es clara: somos más fuertes cuando estamos unidos en amor y fe. Sin embargo, el diablo, el padre de la mentira, trabaja incansablemente para aislar a individuos, promover la discordia y fomentar la división. 1 Pedro 5:8 nos advierte: sed sobrios y vigilantes. Vuestro adversario, el diablo, ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Los leones suelen atacar a los animales que se separan del grupo. Este mismo principio se aplica espiritualmente. Cuando alguien se aísla físicamente, emocionalmente o espiritualmente, se vuelve más vulnerable a los ataques del enemigo. El enemigo no solo aísla a individuos, también divide grupos y comunidades. Fomenta chismes, rumores, malentendidos y falta de perdón. Las personas influenciadas por fuerzas demoníacas a menudo parecen tener una extraña habilidad para crear conflictos, dificultando que otros se reconcilien o vivan en armonía. En las familias, esto puede manifestarse como discusiones constantes y conflictos no resueltos. En las iglesias puede parecer división entre los miembros, tensiones persistentes y falta de unidad. En el ámbito espiritual, la división constante y los conflictos persistentes son señales claras de que algo más profundo está en juego. Cuando una persona parece estar siempre sembrando discordia, creando facciones o alejando a otros, es evidente que una fuerza espiritual está operando en su vida. En contraste, Dios nos llama a vivir en unidad. Efesios 4:3 nos exhorta a hacer todo lo posible para mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. La Biblia enfatiza repetidamente la importancia de la unidad, el amor y la reconciliación. Jesús mismo oró por sus seguidores en Juan 17:21, pidiendo que todos sean uno, así como Él y el Padre son uno. Sin embargo, el enemigo busca distorsionar esta verdad, promoviendo un espíritu de separación que debilita el cuerpo de Cristo y lleva a las personas al aislamiento espiritual. Si notas que alguien constantemente aleja a las personas, provoca disputas o fomenta divisiones, es una señal clara de oposición espiritual. El diablo prospera en la división, pero el Espíritu Santo es el espíritu de unidad, paz y reconciliación. Como creyentes, estamos llamados a derribar muros de división y construir puentes de amor, no solo en nuestras familias e iglesias, sino en todas las áreas de nuestras vidas. Si detectas un espíritu de división, ya sea en alguien que conoces o dentro de una comunidad, toma acción. Ora por unidad, ata ese espíritu de división en el nombre de Jesús y permanece firme en el amor de Cristo que nos une a todos. El deseo de Dios es que su pueblo viva en paz, no dividido por los planes del enemigo. Ahora bien, ¿alguna vez has visto a alguien cuyo temperamento se inflama en un instante? Una pequeña chispa puede encender un fuego incontrolable en ellos. Personas que parecen estar perpetuamente enojadas, llenas de ira y sin capacidad para controlar sus emociones, pueden ser indicadores poderosos de influencia demoníaca. Aunque la ira en sí misma es una emoción natural, cuando se convierte en una fuerza explosiva y destructiva de manera constante, revela un problema más profundo que podría estar conectado con la opresión espiritual. La Biblia nos advierte sobre la ira, especialmente la ira descontrolada. En Efesios 4:26-27 se nos dice: si se enojan, no pequen. Que no se ponga el sol mientras están enojados y no den lugar al diablo. Cuando la ira no se maneja adecuadamente, da al enemigo una oportunidad para establecer raíces y causar estragos. El diablo utiliza la ira descontrolada para destruir relaciones, perturbar la paz y mantener a las personas en un estado constante de agitación emocional.
Alguien influenciado por este espíritu demoníaco de ira puede atacar inesperadamente, mostrando niveles de agresión que parecen desproporcionados respecto a la situación. Pueden tener dificultades para reconciliar su ira, acumulando rencores, resentimientos o manteniendo un temperamento explosivo. Este tipo de ira descontrolada actúa como una puerta de entrada para que el enemigo siembre confusión, amargura y violencia. Lo que hace particularmente peligrosa a la ira descontrolada es su capacidad para crear un ciclo vicioso. La persona siente cómo la ira crece dentro de ella y reacciona impulsivamente, lo que solo alimenta sus emociones y profundiza su sentido de injusticia. La ira no se disipa. En cambio, se fortalece, llevando a estallidos más frecuentes. Es un ciclo que parece imposible de romper sin intervención espiritual. El enemigo ama usar la ira para dividir familias, comunidades e incluso iglesias enteras. Las personas bajo la influencia de este espíritu pueden ser rápidas para atacar a otros, acusándolos, culpándolos o avergonzándolos sin causa. Las relaciones se fracturan y la paz de Dios se interrumpe. Este espíritu de ira impide que las personas experimenten el perdón, la paz y la reconciliación que Dios desea para sus hijos. Pero aquí está la verdad. Dios no quiere que vivamos en este tipo de esclavitud. En Santiago 1:20 se nos recuerda que la ira del hombre no produce la justicia que Dios desea. Aunque podemos sentir ira, estamos llamados a manejarla de una manera que honre a Dios, a través de la oración, la confesión y la búsqueda de reconciliación. Por medio del poder del Espíritu Santo, podemos superar el espíritu de ira y reemplazarlo con paz, gentileza y autocontrol. Si ves a alguien que está constantemente dominado por la ira, o si tú mismo luchas contra una ira incontrolable, es esencial reconocer esto como un problema espiritual. El enemigo está usando la ira como una herramienta para mantenerte cautivo, pero a través de Jesucristo hay poder para liberarte. Ora por sanidad, por paz, y pide al Espíritu Santo que te ayude a recuperar el control de tus emociones, reemplazando la ira con un corazón lleno de amor y autocontrol. ¿Alguna vez has conocido a alguien que parece estar constantemente al límite? Alguien que está impulsado por un deseo de lastimarse a sí mismo o destruir las cosas que ama, como si no pudiera escapar de las garras del desespero. Un problema perturbador y a menudo devastador de la influencia demoníaca es el deseo de destrucción o automutilación. Esto puede manifestarse de varias maneras, ya sea a través de comportamientos autodestructivos como adicciones, decisiones imprudentes o actos literales de automutilación, o a través de un sentimiento profundo y penetrante de que la vida no vale la pena vivirse. Este deseo destructivo no es simplemente un problema de salud mental. Muchas veces tiene raíces espirituales, motivado por el deseo del enemigo de robar, matar y destruir. En Juan 10:10, Jesús contrasta la obra del enemigo con su propia misión. El ladrón viene solo para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El enemigo busca robar la alegría, la esperanza y, finalmente, la vida de las personas. Las fuerzas malignas atacan a aquellos que son vulnerables, susurrando mentiras en sus mentes, convenciéndolos de que no tienen valor, de que no tienen futuro y de que la destrucción es la única salida. La automutilación o los comportamientos autodestructivos a veces son la forma en que una persona intenta lidiar con el dolor insostenible que siente dentro de sí misma, ya sea debido a traumas pasados, dolor emocional o un vacío espiritual profundo. El enemigo trabaja incansablemente para convencerlos
de que la única manera de aliviar su sufrimiento es a través de la autodestrucción. Estas son mentiras directamente del abismo del infierno. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, el amor y el poder restaurador de Dios pueden intervenir. Como creyentes, debemos orar fervientemente por aquellos atrapados en este ciclo de destrucción, clamando por la luz de Cristo para penetrar sus corazones y liberarlos de estas cadenas. La Biblia nos recuerda que fuimos hechos de manera admirable y maravillosa, Salmo 139:14, y que nuestras vidas tienen un inmenso valor a los ojos de Dios. Sin embargo, el enemigo trabaja incansablemente para distorsionar esta verdad y convencer a las personas de volverse contra sí mismas. Aquellos, bajo la influencia de este espíritu demoníaco, pueden sentirse atrapados, oprimidos por el desespero, incapaces de ver una salida. Este espíritu de destrucción no solo busca acabar físicamente con una vida, también trabaja para destruir la esperanza, quebrantar el espíritu y separar a las personas de la verdad, del amor y la redención de Dios. Lleva a las personas a creer que su dolor está más allá de cualquier curación y que no hay escapatoria a su sufrimiento. Dale clic en suscribirse y activa la campanita para no perderte ningún mensaje poderoso. También nos encantaría leer tu comentario sobre cómo esta palabra te impactó, pero permíteme compartir una palabra de verdad contigo, sin importar cuán profundo sea el desespero, siempre hay esperanza en Cristo. Jesús vino a este mundo para traer sanidad y restauración. En Isaías 61:3 se nos dice que Él fue enviado para consolar a los quebrantados de corazón, para darles una corona de belleza en lugar de cenizas, el aceite de alegría en lugar de luto y un manto de alabanza en lugar de un espíritu de desesperación. Dios desea sanar corazones rotos y liberar a los cautivos del poder destructivo del enemigo. Si tú o alguien que conoces están luchando con pensamientos o comportamientos autodestructivos, no ignores el componente espiritual. Esta es una batalla por la vida y la paz. Debemos orar por liberación, para que Dios rompa las cadenas del desespero y permita que esa persona experimente la verdad de su valor en Cristo. Dios tiene un plan para cada vida, un futuro lleno de esperanza, y es hora de rechazar las mentiras del enemigo y abrazar el poder sanador de Jesús. ¿Alguna vez has conocido a alguien que nunca puede someterse a la autoridad, ya sea en el trabajo, en su familia o incluso en la iglesia? No importa quién esté a cargo, siempre resisten, se rebelan y luchan contra cualquiera en una posición de liderazgo. Un deseo persistente de rebelarse contra la autoridad es otro signo claro de que fuerzas demoníacas pueden estar operando en la vida de alguien. La Biblia nos enseña que Dios ha establecido autoridad en todas las áreas de la vida, ya sea en el hogar, el lugar de trabajo o dentro de la iglesia. Romanos 13:1 declara: todos deben someterse a las autoridades gubernamentales, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Sin embargo, el enemigo trabaja incansablemente para sembrar semillas de rebelión, llevando a las personas a resistir toda forma de autoridad, lo que inevitablemente resulta en caos, desorden y destrucción. La rebelión contra la autoridad es una de las características principales del propio diablo. Recordemos a Lucifer, quien alguna vez fue un ángel de luz, pero se rebeló contra la soberanía de Dios y fue expulsado del cielo. Isaías 14:12-15. Ese espíritu rebelde es lo que alimenta muchos de los conflictos y divisiones que vemos hoy, ya sea en nuestras familias, nuestros lugares de trabajo o nuestras comunidades. Cuando alguien constantemente resiste la autoridad, ya sean sus padres, su jefe o incluso los líderes de su iglesia, es un indicador claro de que el enemigo está influyendo en su corazón. Esta resistencia a la autoridad no siempre parece un desafío directo, puede manifestarse como cinismo, quejas constantes, negativa a seguir reglas razonables o falta de disposición para respetar la dirección espiritual.
en algunos casos, puede aparecer como un rechazo a la enseñanza bíblica, socavando a pastores o líderes espirituales, o cuestionando la guía divina en cada paso del camino. En las familias puede manifestarse como hijos o adultos que se niegan a honrar a sus padres o que consistentemente se rebelan contra las normas familiares. Esto no es simplemente un defecto de personalidad, es un espíritu en acción, intentando desmantelar el orden y perturbar la paz. El enemigo sabe que si puede sembrar rebelión, puede destruir la unidad y la armonía, enfrentando a las personas unas contra otras y contra la autoridad que Dios ha establecido. Cuando resistimos la autoridad que Dios ha colocado sobre nosotros, no solo nos estamos rebelando contra las personas, estamos resistiendo la voluntad de Dios. En 1 Samuel 15:23, la Biblia dice: porque la rebelión es como el pecado de la hechicería, y la arrogancia es como la idolatría. La rebelión contra la autoridad es algo serio y es una táctica del enemigo para impedir que las personas caminen en obediencia al plan de Dios. Aquí está la verdad. Dios es un Dios de orden, no de confusión. 1 Corintios 14:33. Él ha establecido estructuras de autoridad en nuestras vidas para nuestro bien y para su gloria. Cuando nos alineamos con el orden de Dios, nos alineamos con su bendición y protección. Pero cuando resistimos la autoridad, abrimos puertas espirituales que permiten al enemigo actuar. Si encuentras a alguien que siempre está luchando contra la autoridad, o si te encuentras a ti mismo resistiendo la autoridad que Dios ha puesto sobre ti, es una señal de que el enemigo está intentando interrumpir el plan de Dios para tu vida. Debemos orar por humildad, por la fortaleza para someternos a las autoridades que Dios ha establecido y por la sabiduría para honrarlo en todas las cosas. ¿Alguna vez has conocido a alguien que parece vivir en un mundo de falsedades, donde nada de lo que dicen parece confiable y la verdad siempre parece fuera de alcance? Es como si estuvieran atrapados en una telaraña de mentiras, incapaces de ver la luz de la verdad. Una vida marcada por engaños y mentiras es quizás uno de los signos más claros de que alguien está bajo la influencia de fuerzas demoníacas. Satanás es descrito como el padre de la mentira en Juan 8:44 y ha estado engañando a la humanidad desde el principio. En el jardín del Edén, su principal arma fue la distorsión de la verdad, tergiversándola, presentando medias verdades y mentiras diseñadas para impedir que las personas vean la realidad de Dios y su voluntad para sus vidas. Las personas bajo la influencia demoníaca a menudo viven envueltas en una nube de mentiras. Pueden mentir sobre su pasado, su presente e incluso su futuro. Estas mentiras no son simples exageraciones inofensivas, son falsedades profundamente arraigadas que causan confusión y división. Pueden manifestarse como un patrón de engaño en las relaciones, en los negocios o incluso en su propia autopercepción. Pueden creer mentiras sobre su valor, su propósito y su identidad, y como resultado, tomar decisiones que los mantienen atrapados en la oscuridad. Este engaño constante es una herramienta que el enemigo utiliza para alejar a las personas de la verdad del Evangelio y de la libertad que se encuentra en Cristo. En 2 Corintios 11:14, la Biblia advierte que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, el diablo. El enemigo no siempre es obvio, no siempre se presenta como algo oscuro o maligno. A veces, sus mentiras vienen envueltas en algo que parece atractivo, bueno o incluso sagrado. Pero bajo la superficie, su objetivo sigue siendo el mismo: alejar a las personas de la verdad de Dios y llevarlas a una vida de confusión y destrucción. Las mentiras en las que creen aquellos bajo influencia demoníaca pueden variar desde falsedades evidentes hasta sutiles distorsiones de la realidad.
Alguien puede mentir sobre sus intenciones, acciones o motivaciones, construyendo constantemente una narrativa que los mantiene en control y los separa de la verdad. Cuanto más profundamente caen en el engaño, más difícil se vuelve para ellos reconocer la verdad, volviéndolos aún más vulnerables a las mentiras del enemigo. La Biblia nos dice claramente: la verdad os hará libres. Juan 8:32. Y esa verdad se encuentra en Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Cuando caminamos en la verdad, estamos caminando en la luz de la presencia de Dios, libres de las mentiras del enemigo. Pero cuando vivimos en el engaño, permanecemos atrapados, cautivos de las mismas mentiras que buscan destruirnos. Si encuentras a alguien que parece vivir en un estado constante de engaño, o si te encuentras atrapado en una red de mentiras, es hora de buscar la verdad. El enemigo quiere mantenerte en confusión y oscuridad, pero Dios desea traerte a la luz. Ora para que el Espíritu Santo exponga las mentiras y te lleve a la libertad que proviene de la verdad. La verdad de Dios siempre te liberará, y cuando permaneces en esa verdad, las mentiras del enemigo pierden su poder. ¿Quieres recibir más palabras de fe y esperanza? Suscríbete ahora, enciende la campanita y comparte en los comentarios lo que Dios puso en tu corazón. Al llegar al final de este mensaje, quiero recordarte algo increíblemente importante. Aunque estos signos puedan indicar la presencia de influencia demoníaca, no son señales de desesperanza. No importa cuán profunda parezca la oscuridad, la luz de Cristo siempre es más grande. No importa cuán fuerte parezca el dominio del enemigo, el poder de Dios es aún más fuerte. Jesús vino para liberar a los cautivos, sanar los corazones quebrantados y librarnos de toda obra del enemigo. La verdad es que todos estamos en una batalla espiritual, una batalla que ha estado ocurriendo mucho antes de que cualquiera de nosotros respirara por primera vez. El objetivo del enemigo es claro: robar, matar y destruir. Pero el plan de Dios para tu vida es diferente. Él quiere darte vida, vida abundante, llena de su paz, alegría y victoria. Lo más hermoso es que Él ya ganó la victoria final a través de Jesucristo en la cruz. Cuando hablamos de estos signos, de los comportamientos, patrones y la oscuridad que puede surgir de la influencia demoníaca, no estamos hablando de algo que tenga poder sobre nosotros si estamos en Cristo. En Cristo se nos ha dado autoridad sobre todas las obras del enemigo. En Lucas 10:19, Jesús dice: «He aquí, os doy autoridad para pisar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará». El enemigo no tiene dominio sobre aquellos que pertenecen a Jesucristo. Hoy quiero animarte. Si estás lidiando con estos signos en tu propia vida o en la de otra persona, recuerda que la liberación es posible. La libertad está disponible. El poder de Dios es mayor que cualquier fuerza demoníaca. Tienes autoridad en el nombre de Jesús para reprender las obras del enemigo y reclamar la victoria que Cristo ya ha ganado. Reconocemos estos signos no para temer, sino para actuar. Somos llamados a orar, buscar la intervención de Dios y permanecer firmes en la verdad. Somos llamados a amar, extender gracia y mostrar el poder transformador del Evangelio a aquellos atrapados en la oscuridad. Recuerda que nadie está más allá de la redención. Nadie está tan lejos que la gracia de Dios no pueda alcanzarlo. El enemigo puede intentar destruir, pero Jesús vino para restaurar. Así que, mientras avanzamos, hoy seamos vigilantes, no con miedo, sino con la confianza de que Dios está con nosotros. Él es nuestra fuerza, nuestro escudo y nuestro libertador.